Muy buenos días, estudiantes de 11 grado. Es un gusto para mí saludarlos en el día de hoy, que damos inicio al segundo semestre académico, y en este caso en la primera parte del tercer periodo. Los animo a continuar con el compromiso y la responsabilidad, tomar y administrar el tiempo en el día, sacar el tiempo para los deberes del hogar y el tiempo para descansar. Tenemos que seguir con los cuidados y las medidas de protección que vamos a desarrollar durante esta primera parte del semestre. En el tercer periodo vamos a desarrollar en un principio la filosofía política, iniciando con Nicolás Maquiavelo y su obra El Príncipe. Vamos también a tratar a Thomas Hobbes con el Leviatán y Rousseau. En una segunda parte vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de la psicología y las teorías y las corrientes psicológicas. Entrando en contexto, yo le he dejado un mapa conceptual que está incluido en la guía de aprendizaje acerca de Nicolás Maquiavelo, quién era él. Entonces, recordemos entonces que él nació en 1496, en plena época del Renacimiento. Esta época se caracteriza porque está desarrollándose en pleno cambio drástico de pensamiento y de doctrina. En ese momento también está naciendo la burguesía y se está dando una ampliación del comercio. Están las guerras entre la iglesia y el Estado. En este periodo también es donde se desarrollan los periodos con los grandes absolutismos, donde el que gobierna únicamente es el rey, porque esta figura del rey es puesta por Dios y él tiene toda la autoridad en este sentido de crear las leyes y gobernar. Nicolás Maquiavelo, él abogaba por la unificación de Italia. Vamos a ver a continuación unas diapositivas. Los invito a que puedan ver todo el video hasta el final porque cuando termine la explicación y la conceptualización de lo que vamos a desarrollar, voy a explicar también cuál es el trabajo que vamos a realizar esta semana. Como les he dicho, nació en Florencia en 1469. Vivió la época de turbulencia en donde Italia era gobernada por caudillos. Viéndose entonces desde afuera Italia era hostigada por España y Francia, y desde adentro se debilitaba por las luchas de los caudillos, incluida la posición del Papa. La República de Florencia estaba muy debilitada. Este es el mapa de cómo era y cómo estaba distribuido Italia en este momento. Maquiavelo era un nacionalista, por eso ante todo su preocupación era la unión de Italia y cómo él veía que se debía dar la unión de esta nación. Él veía que era necesario un jefe duro o un monarca absoluto para que dirigiera a una gran fuerza militar. Entonces, partiendo de allí, Maquiavelo en su obra El Príncipe, él desentraña desde su pensamiento político y de lo que él ve, es cómo son las personas, cómo debe dirigirse una nación y sobre todo, cómo deben asegurarse que esa nación, ese Estado, permanezca sobre todas las cosas. Y hoy vamos a ir viendo, no importando ya la ética ni digamos lo moral, sino el bien en este sentido, o asegurar la seguridad del Estado encima de todo. Las principales obras de Nicolás Maquiavelo: El Príncipe, que vamos a estudiar, Discurso sobre la primera década de Tito Livio, Historia de Florencia y El arte de la guerra. Fama de Maquiavelo. Es famoso por su realismo político. Entonces, en él, el fin justifica los medios y es mejor ser temido que amado. Entonces, en estos capítulos que vamos a desarrollar, él ve que
el príncipe o el gobernante de esa nación, si el medio es la protección, la aseguración de su mandato y también de ese reino, debe hacer las cosas, aunque eso puedan ir en contra de la ética. Y es mejor ser temido que amado. Entonces, en este sentido y esta frase, o sea, vamos a ver cómo Maquiavelo entiende cómo mantener y asegurar. Entonces él ve que el ser amado depende de la voluntad de otros. En cambio, una persona que ama, o sea, tiene menos consideración al ofender al otro que si teme a esta persona. Entonces, estos principios de la filosofía política que extiende Maquiavelo, podemos también pensarlo o llevarlo a otros contextos y a contextos actuales. Si partimos de esa fase, es mejor ser temido que amado. Una persona que tú amas, que tú quieres, pues tienes menos reservas en expresarle tal vez una ofensa o algo que no te guste. En cambio, si tú tienes una persona a la que tú temes, no te le atreverías a ofender a esa persona. Entonces, de ahí el parte esa reflexión. Entonces esa reflexión la podemos sacar en un contexto laboral, en un contexto escolar, donde él piensa, entonces, ¿cuál es la idea de lo que vayamos desarrollando? Ir sacando las principales enseñanzas que nos va dando Maquiavelo en su obra y a la vez ir sacando cómo esos principios que él da y él entiende de esa manera la filosofía política y cómo debe gobernarse, cómo esos principios aún pueden ser entendidos y se desarrollan aún en la actualidad. El pragmatismo político, él separa la ética de la política. Él dice que la ética, la finalidad es la vida buena del hombre. La política, su finalidad es la conservación y el aumento del poder del Estado. Si el Estado lo requiere, es lícito romper promesas, traicionar y usar el engaño. Entonces, aquí entran en juicio también la ética, la moral que uno esperaría de una persona que gobierne, y por eso es que habla que si el fin justifica los medios y las acciones realizadas. Entonces, pensemos también que en nuestro actuar, un fin en realidad justifica los medios o qué nos hace a nosotros como personas actuar de cierta manera, aunque el fin se entienda como bueno. La ciudad. La finalidad de la ciudad es la unión de la sociedad. Critica los reinos y las repúblicas imaginarios de los filósofos antiguos, en donde el hombre debe guiarse por la virtud. Él critica y él ve al hombre de una manera diferente, o sea, que de alguna manera no guarda esos principios éticos. No solo se refiere a las propuestas políticas utópicas de los filósofos, sino también al reino de Dios. La justicia solo reina donde reinan los hombres justos. Otro principio de la obra de Nicolás Maquiavelo es la noción de hombre. Toda propuesta de filosofía política se basa en una noción del hombre. Para Maquiavelo, esa noción del hombre se caracteriza por el egoísmo, la ambición y la agresividad. Por lo tanto, la cohesión, o sea, la unión de la sociedad solo es posible mediante el temor que impone un jefe astuto y cruel. Entonces, a partir de ahí, miren todos los principios y cosas que podemos ir desarrollando y reflexionando. La virtud. Maquiavelo dice que el príncipe debe ser virtuoso. Entiende la virtud como fuerza, como la capacidad de lograr el fin propuesto. La moral. O sea, antes de pasar a esto, o sea, el príncipe será tan virtuoso como tenga la fuerza y la voluntad para alcanzar el fin que se propone. La moral.
El príncipe debe estar por encima de cualquier principio que regule el poder personal, siempre y cuando sea para favorecer a su Estado. Doble moral, la del ciudadano. Debe ser moral para dar la fuerza a su sociedad, o sea, tiene que tener alguien que la ciudadanía pueda ver, admirar. La del gobernante debe mantener y aumentar el poder de su sociedad, por lo que está por encima de la moral de la sociedad. La ley. El príncipe debe tener el poder absoluto, por lo tanto, él también pone la ley. El príncipe está por encima de la ley, la moral está en función de la ley. Sin embargo, la ley debe ser pensada para lograr la unión de la sociedad. Es principalmente punitiva. Habla acerca también un poco de los tipos de gobierno, en los primeros capítulos sobre todo. El príncipe propone una monarquía absoluta o una oligarquía de clase media o de régimen mixto que busca la armonía social y económica. Parece tender más una república, usando como ejemplo a Roma. Reconoce la legítima la opresión siempre y cuando fuera puesta al servicio del bienestar del pueblo. En este sentido, la obra de Maquiavelo ha sido criticada y tachada de pragmática y relativista. Sin embargo, es el fundamento de la política de los estados nacionales contemporáneos. Fue fundador de la política moderna o científica. Promueve el bienestar interior de una nación y su engrandecimiento al exterior, usando todos los medios a su alcance. Hasta aquí lo que hemos desarrollado rápidamente y contextualizado. Vemos que sobre todo Nicolás Maquiavelo en su obra del Príncipe, él busca la manera, de que el Estado debe estar consolidado y que debe estar dirigido por una persona. Ese príncipe, ese gobernante debe asumir, tiene que ser virtuoso para asumir con toda su fuerza y poder llegar al fin propuesto. Este fin propuesto, él tiene que manejar una moral, una ética para la sociedad, pero a ver, él mismo está encima de esa moral de la sociedad, porque lo que él realice para el bien del pueblo y de los ciudadanos que le está gobernando estará justificado. Él ve entonces, y aunque en el desarrollo de su obra, él habla acerca de las ventajas de ser amado, apreciado, él concluye que para él es mejor que la autoridad sea temida. Bueno, mis estudiantes, para finalizar, ¿qué vamos a desarrollar en esta semana? En la guía de aprendizaje y en la plataforma de Classroom, yo les he cargado el libro de El Príncipe. ¿Qué van a hacer? Por grupos, o sea, lo he puesto en orden de lista por estudiantes, están asignadas, cada uno de ustedes van a revisar la guía de aprendizaje, van a estar su nombre y al lado el capítulo que les corresponde. Aunque la obra es extensa, ya pueden ver el archivo que yo les subí, tiene la letra bastante grande y los capítulos en general no son muy extensos. Entonces, usted, en el capítulo que le tocó asignado, va a leerlo en esta semana. No es tan extenso como les digo, lo leen 1, 2 veces. De ahí que van a desarrollar. Van a sacar los principios básicos, qué es lo que quería decir Maquiavelo en este sentido, en ese capítulo, cuál es el mensaje principal, y van a desarrollar un mapa conceptual. La próxima clase, es decir, la próxima semana, vamos a tener un encuentro virtual. En este encuentro virtual vamos a ir desarrollando los capítulos. Las personas que les tocó el primer capítulo, pues brevemente van a ellos explicar qué entendieron, qué les pareció, cuáles eran los puntos principales. Y es que cada uno pueda hablar acerca del capítulo, exponer, esa va a ser parte de su nota. Y al final vamos a
vamos a trabajar acerca de las inquietudes, van a ir ustedes, puedan ir participando y opinando y reflexionando acerca de esta obra. Entonces, yo los invito a que esta semana realicen bien ese trabajo de lectura, se preparen en ese día de la semana que yo les enviaré la invitación. Pues la idea es que no sea tampoco demasiado extensa la clase, pero sea un espacio uno para yo escucharlos ustedes para ver qué entendieron, qué sacaron de cada capítulo, qué frases, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y podamos construir a partir de allí. Dependiendo de qué tanto desarrollemos o de que lleguemos, vemos si necesitamos otra sesión más de clase virtual y de ahí partimos cómo vamos a continuar. Entonces los animo mucho. El libro, como les digo, se lo subí a la plataforma. Si no lo pueden descargar, igual está en internet y pueden descargar solamente el capítulo que les fue asignado. Muchas bendiciones para todos